Hola amigos, bienvenidos a este programa Notas versus Sabiduría. El día de hoy vamos a abordar dos temas muy importantes para la educación, como lo es el rendimiento académico versus el aprendizaje. Ahora bien, ¿estos conceptos se relacionan entre sí o acaso son completamente diferentes? El día de hoy estas inquietudes que tenemos sobre estos temas vamos a resolverlas con nuestros amigos. Nuestra experta en educación, Natalie Lago, y nuestro comentarista, Kenick Parra. Buenos días, para mí es un gusto estar aquí. Principalmente sobre este tema es muy importante aprender a diferenciar lo que es el aprendizaje y el rendimiento académico. Si bien tienen relación, también tenemos que destacar ciertas diferencias. Sí, buenos días. También para entender por qué la presión por una nota alta no siempre significa o desemboca en lo que es un conocimiento o en su defecto un aprendizaje significativo. Pero empecemos por la experta, que tal vez nos podría aclarar estos dos conceptos clave. En primer lugar, vamos a partir con lo que es la definición del aprendizaje. El aprendizaje no se basa simplemente en lo que es los conocimientos, sino que también se refiere al desarrollo de las habilidades y los valores que nos van a servir para nuestra vida. Entonces, ante esto también Feldman nos plantea que es un cambio constante de acuerdo a nuestras experiencias y no simplemente se va a basar en lo que son las calificaciones. ¿Y qué hay del rendimiento académico? En cuanto al rendimiento académico, lo podemos definir como el alcance de una meta, de objetivos. Esto es más medible y se va a reflejar más en lo que son las calificaciones. Entonces, de acuerdo a esto, los estudiantes, alguien que tenga altas calificaciones va a tener un buen rendimiento académico, es decir, va a ser satisfactorio. Y por el contrario, si obtiene bajas calificaciones, su rendimiento será insatisfactorio, pero no necesariamente habla de que haya aprendido. Okay. Veo que existe una relación estrecha entre el rendimiento y el aprendizaje. Creo que estas características podemos evidenciar ya que el aprendizaje logra ser permanente e interno dentro del estudiante. En cambio, el rendimiento académico es momentáneo. Siento que muchas veces los estudiantes se dejan llevar solo por meras calificaciones y no logran aprender. Siempre están buscando alcanzar la excelencia cuando verdaderamente no entienden por qué lo hacen o por qué están estudiando. Igualmente, considero que sus dos criterios, sus dos conceptos que dijo Nati, son muy acertados, pero es importante destacar también que si bien el rendimiento académico es una manera de medir el aprendizaje de un alumno, no siempre podemos decir o podemos afirmar que esto refleja el nivel de comprensión o extensión de un conocimiento que él haya tenido en concreto, ¿verdad? Además de eso, por más nota alta que llegue a tener un alumno, no podemos decir o llegar a concluir que a razón de esa nota o de esa calificación alta haya comprendido todo el conocimiento o haya aprendido toda una temática en sí, porque las pruebas muchas veces son limitadas en diversos temas de aprendizaje. Con todo esto que hemos hablado, considero que muchas veces el éxito educativo se busca medir en base a resultados numéricos. Ahora bien, yo siento que existen otros factores que están dentro de este problema, podríamos decirlo, como es la presión social. ¿Qué considera usted? ¿Es importante la presión social dentro de este aspecto? Sí, yo considero que sí. Más que presión social en sí, el término presión por sacar una buena calificación se ha vuelto un tema particularmente preponderante en esta problemática, ya que empieza desde edades tempranas en los estudiantes, ¿no? Donde consideran, piensan ellos, que por sacar un 10 sobre 10, obviamente un 20 sobre 20, piensan que ha alcanzado la excelencia y por ende o en consecuente estudian para ese resultado, mas no logran un aprendizaje significativo. Esto es o guarda mucha relación con lo que nos dice el autor Kohn sobre la cultura de la nota, donde los estudiantes, o la misma que se caracteriza, porque los estudiantes estudian y se esmeran, pero solo por alcanzar una nota, mas no en sí para aprender todo el conocimiento que estudian. Perfecto. Y
Ah, ya. Yo concuerdo con lo que dice, porque ahora los métodos que usan los estudiantes simplemente se basan en la memorización, en la repetición, que simplemente quieren aprobar y sacar una buena nota. Pero esto también genera un cierto frustramiento dentro del estudiante porque cree que su validez está en las notas. Entonces esto le va a causar estrés, preocupación, ansiedad. Entonces esto también va a repercutir en lo que es su autoestima. Comparto las ideas que ustedes nos plantean y un claro ejemplo es el de los abanderados. Muchas veces estos abanderados continúan sacando buenas calificaciones y aparentemente podemos decir que son los mejores, pero a la hora de, yo qué sé, conseguir un trabajo, ingresar a la universidad, esto no se ve reflejado. Yo tengo otra pregunta. ¿Existen otros factores además que puedan influenciar en este eh, problema del rendimiento académico versus el aprendizaje? Sí. Dentro de los factores que influyen en el rendimiento académico tenemos lo que son los factores endógenos y los exógenos. Los factores endógenos tienen que ver mucho con la personalidad, con la motivación. Esto es lo que también va a influir mucho en cuánto rendimiento tenga el estudiante. En cuanto a los factores exógenos, vamos a tener lo que es el ambiente familiar, los recursos, porque esto también suelen ser muy limitantes para que nosotros podamos tener un buen desempeño. Entonces, todos estos factores van a influir en lo que es el rendimiento y por lo tanto en las calificaciones. Sí, tiene razón. Yo también considero que para fomentar ese aprendizaje que menciona Natalie, es necesario siempre tener en cuenta, desde un punto de vista del docente o desde la metodología, que existen muchos estudiantes que cada uno tiene su distinta manera singular y particular, valga la redundancia, de aprender. Es por eso que diversos estilos de aprendizaje están planteados, ¿no? Según los cuales es el docente quien debe elegir el mejor o adaptarlo a cada uno de los estudiantes con el fin de atender a todas las particularidades y, por qué no decirlo, también las necesidades que se den en cada uno de ellos, ¿no? Perfecto, queda claro que el rendimiento académico es un indicativo del aprendizaje. Ahora bien, debemos priorizar nosotros el proceso interno que tiene cada estudiante a la hora de aprender. Pero yo siento que existe una problemática en la comunidad educativa, ya que muchas veces entre docentes, padres de familia, estudiantes llegan a normalizar todo este proceso y creo que no buscan avanzar, más que nada solo buscan tener una nota alta y simplemente sentirse satisfechos por la nota que obtuvieron. ¿Qué opina usted, Natal? Con respecto a esto, considero que es verdad que los alumnos sienten esa necesidad de ser aprobados, sea por sus amigos, sea por sus familiares, porque existen muchos contextos en los que los padres son demasiado exigentes, son demasiado estrictos con lo que tiene que ver con las notas. Y en ese caso no se están centrando en lo que está aprendiendo o las habilidades para la vida que necesita, sino que solo quiere que su hijo esté en un nivel más alto a los demás. Entonces buscan ese éxito falso y de acuerdo a eso ponen reglas, ponen restricciones. Entonces el estudiante va a pensar y asimilar que él solo vale una nota. Y en cuanto a los docentes, comentarista, ¿qué es lo que usted opina? Bien, yo creo que Natalie tiene un buen punto, pero asimismo, conjuntándolo con el tema no solo de los docentes, yo diría de la educación, en el tema o en el aspecto normativo, se relaciona muchísimo, ya que, acotando lo que dice ella, muchas veces los docentes también son parte de esta problemática, más no de una solución. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, o muchos de ellos generalmente en la actualidad, tienen más la mentalidad o la ideología de simplemente seguir el currículo, simplemente seguir con pruebas estandarizadas, donde no se valoriza realmente un aprendizaje significativo en los estudiantes, y es por eso que genera esta desembocación en que los estudiantes dicen: solo tengo este trabajo o esta prueba, valóreme por esto, no valóreme por lo que yo soy,
no valóreme por lo que yo hago o por cómo me desenvuelvo, ¿no? Y es por eso que también este componente, junto con el de la familia, generan que el estudiante en sí no llegue a tener una asimilación o una hondura, podemos decirlo así, de su aprendizaje, de hacer una introspección y decir, yo cuánto sé de esta temática, o esta temática me va a servir simplemente para este momento en particular de esta prueba, o me va a servir para mi vida personal, para algún problema cotidiano. Entonces considero yo que a razón de estas dos problemáticas es importante que todos los agentes que conforman la unidad educativa trabajen de manera conjunta. Yo sé que muchas veces puede ser difícil, puede complicarse, pero considero que al lograr un ambiente de armonía entre todos estos aspectos y todos estos agentes, como lo mencioné anteriormente, podemos llegar a que el estudiante logre realmente valorizarse por quién es, por lo que hace, por cómo se desempeña, no solo dentro de un aula, sino fuera de la misma, ¿no? Entonces, a pesar de que parezca complicado, considero yo que no es imposible. Para finalizar, yo agradezco mucho su participación. Hemos solventado algunas dudas y muchos de las personas que quizás nos pueden ver van a resolver estas dudas. Muchos se sienten identificados, que han sido parte de este rendimiento académico, mas no han logrado obtener un aprendizaje. Agradecemos a nuestros invitados por estar aquí en este canal Notas versus Habilidades.